Pues el día de hoy tenía planteado, pues además de la presentación del taller número 3, también hacer una parte como para mostrarles lo que es funcionamiento de ancho de banda, respuesta en frecuencia, ese tipo de cuestiones. Ya veremos pues si se da, pero por lo menos pues la explicación de la guía pues sí la presento. Si no se conectan más compañeros, pues como yo les dije al comienzo de esta materia, pues bueno, les, les, eh, les comentaría que pues les diría que tendrían que acceder pues a la clase que se hizo a las 11 de la mañana, en donde pues el aforo pues sí se dio para dar esta explicación y pues creo que quedó bastante bien. Entonces pues esperemos a ver si se conecta más, no hay lío. Si no, pues dejamos hasta cierto punto y ya. ¿Listo? Bueno, entonces, ok, no estoy grabando. Ah, sí, ya estoy grabando. Bueno, ah, la clase pasada pues tuvimos una sesión de dudas y pues se terminó lo que era, o sea, bueno, dimos las pautas para terminar lo que era el taller número 2, ¿sí? Ese taller, pues he visto que algunos se demoraron en entregarlo, bueno, habría que ver el caso particular de algunos solamente fueron por 2 minutos, 3 minutos, otros fueron por más tiempo, pero bueno, tendríamos que verificar pues que, bueno, toca tener más esa puntualidad o bueno, mirar eh, bueno, las condiciones o los casos particulares para ver, ok, quién efectivamente fue quienes efectivamente no pudieron o quienes pues simplemente se le pasó el tiempo y listo. Pero entonces no se preocupen, de todas maneras, pues eh, no es que los descarte de primera instancia para que estén como más tranquilos, ¿listo? Bueno, en cuanto a lo que es ya las notas que pues les comenté que iba a tratar de tener la anterior semana, bueno, se me presentó un inconveniente y lamentablemente pues no pude tenerlas, pero pues ya espero que pues después de haber calificado ya más de la mitad, pues tenerlas listas eh, para esta nueva entrega, este taller número 3, ¿sí? Pues para que pues no estén como tan atados, no estén como tan, como digan como no en cuanto, bueno, qué hay que hacer en cuanto a formato, qué hay que hacer en cuanto a estas cosas. Aunque yo he sido muy explícito, pues yo sé, espero que pues con esta solución ya como que ustedes eh, se fresqueen un poco más en cuanto a este aspecto. ¿Listo? Bueno, pasando ya de eso, pues bueno, esta primera sesión del taller número 3, ¿sí? Pues voy a tratar de guiarlos en cuanto a lo que es la guía, ¿sí? Esta guía corresponde como una brecha, ¿sí? Un punto de quiebre entre pues lo que veníamos viendo, que es diodos, y lo que vamos a ver que ya son más enfocado hacia transistores y hacia el diseño de amplificadores. ¿Listo? No sé si pues ya tuvieron oportunidad de verlo en el Classroom, sin embargo pues aquí les voy a hacer como una recorderis así muy, o bueno, una presentación de dicha guía. ¿Listo? Esta sería la primera sesión. La segunda sesión sería dentro de 8 días y ya, eh, pues luego de esa sesión, el domingo ya se entregaría la solución del taller 3. ¿Sí? Entonces, pues vamos arriados, pero pues
básicamente tuvimos mucho tiempo de letargo entre festivos y eso, ni modo, ya tocó correr. Bueno, entonces, como les decía, ya está la parte de la guía 3. Más tardecito, pues ya hago la parte de la entrega de soluciones. O bueno, no mentiras, la parte del foro, como para que hagan sus preguntas. De todas maneras, les insisto de una vez, aprovechar la clase siguiente, pues para eso, y tratar de pues salir de ese tipo de cuestiones, porque si es bastante, mucho más complicado el responderles correos. Intenté hacerlo, lo hice, pero pues no sé si se entendió bien, no sé si algunos elementos pues no quedaron muy claros, entonces pues aquí esta guía, créanme que el, eh, lo que hay que hacer para rendir en ella es básicamente tratar de realizarla antes y venir con muchas preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, la guía 3 se titula Diodo Zener y amplificador operacional. Como les digo, es una brecha entre la parte de diodo Zener y la parte de amplificador, la parte de amplificadores que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, obviamente esta práctica estará denotada con dos partes bien claras. Una que se da hacia la parte de Zener, ¿sí? En principio, pues vamos a ver vamos a implementar en simulación el circuito de la figura 1 para denotar ese comportamiento que uno ve en un Zener cuando se prueba a diferentes valores de voltaje eh, o cuando se cambia correspondientemente la corriente que fluye en este circuito, ¿sí? Entonces, la idea es ver el comportamiento en inverso de este diodo Zener, que pues, entendiendo pues que ustedes ya han tenido cierto manejo, o sea, cierta teoría de este, pues la idea es verlo funcionando ya en la realidad para que vean los pormenores que rodean dicho Zener. Dentro de los pormenores, pues vamos a tener que eh, apreciar mucho lo que es el datasheet de dicho diodo. Este datasheet, pues bueno, yo lo busqué, básicamente lo busqué 1N4738 y pues aquí ya lo tengo descargado, pues no lo voy a descargar, pues para que nos rinda el tiempo. Pero lo que pues nos muestra, o sea, si nosotros buscamos datasheet de cualquier serie que sea 1N47, lo que va a denotar es que son diodos Zener que funcionan a cierto voltaje y sobre todo pues hasta cierto punto de potencia. Este punto de potencia es un vatio, ¿sí? Estos diodos no van a manejar más allá de esta potencia. Es decir, puede que se nos dé o sea, que tengamos un voltaje alto y pues obviamente esto va a corresponder a que la máxima corriente pues va a estar denotado en cuanto a ese voltaje y a esta potencia, ¿sí? Todos esos elementos pues están incluidos dentro de esta tabla, ¿sí? Entonces están los valores típicos, los valores de test, los valores máximos y los valores mínimos que maneja dicho diodo para considerarse que está dentro de la zona Zener, ¿sí? Estos diodos Zener, pues no los vamos a utilizar como diodos normales, entiéndase, ¿sí? Entonces, pues ya van a ir denotados con un cierto voltaje.
En cuanto a esto, pues es importante decir que es muy raro que un diodo Zener uno vaya a una tienda y les diga, regálame un diodo 1N 47 y 38. Bueno, además de pues lo rolo que es el regáleme y después decir Besi, posiblemente. Buenas Besi, regáleme. Pues más allá de eso, lo que pasa es que nosotros normalmente estamos más, o sea, más atados al valor de voltaje que a la referencia. Normalmente uno va y dice, ve si regáleme un diodo que regule a 7.1 y que sea de 1 vatio, ¿sí? Normalmente es más común, normalmente es más usado esta referencia que el hecho de decir un 1N4733 o un 1N4736, no, se maneja más de esta manera y en general se organiza, o sea, normalmente pues en la novena, en los lugares donde venden electrónicos se maneja más así, ¿sí? Por voltaje. Bueno, entonces la idea de este primer circuito es calcular algunas resistencias que nos van a permitir apreciar el voltaje, o bueno, cómo se regula el voltaje en este diodo, ¿sí? ¿En función de qué se tiene que calcular las resistencias? Simplemente en función de las corrientes máximas y de las corrientes mínimas, ¿sí? Aquí se explica cómo realizarlo, pero pues sepan que si tienen la duda de dónde sacan esos detalles, bueno, es muy fácil, remítanse al datasheet, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a en cuanto al primer montaje. En cuanto al segundo, es importante decir que pues además de simplemente caracterizar el diodo, este diodo Zener normalmente se utiliza en una aplicación como la que es el, eh, la regulación, ¿sí? Es decir, tener un circuito como el de la figura 2 nos permite, eh, aunque haya cambios en la fuente de alimentación, tener una regulación, tener un voltaje determinado a la salida, ¿sí? Entonces, se espera que pues nosotros eh, veamos los pormenores de esto, ¿sí? Ya sea regulando, bueno, en función de la carga o en función de la resistencia que hay acá, que es la resistencia de línea. Bueno, ya es cuestión de seguir las instrucciones como para ver, listo, qué hay que hacer en cada simulación y qué duda surge a partir de eso, ¿vale? Es importante decir que los cálculos de potencia siempre son importantes porque algunas de estas resistencias van a ser muy pequeñas y por tanto va a pasar mucha corriente a través de ellos y va a incrementar bastante la potencia que consumen, ¿vale? Bueno, eso sería lo correspondiente a la figura 1, la figura 2 y como tal la parte de diodo Zener. No sé si hay alguna pregunta o queda claro pues más o menos lo que se pretende lograr con esta parte. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora, la cuestión es que, bueno, aquí en esta sección surgen muchas dudas. Pero de todas maneras, bueno, la idea es que ustedes se apoyen mucho en lo que les digo, la sesión de la próxima semana o si acaso en la parte de foro del Classroom, ¿sí? Bueno, de todas maneras, como esta es una parte como muy alejada de la otra, ustedes elegirán,
bueno, si en algún momento se traban en algunas de estas simulaciones, pues proseguir y luego continuar con lo que se refiere a esto. ¿Listo? Ahora, la segunda parte es la parte de amplificadores operacionales, que pues no sé si todos estamos enterados, aquí en el público pregunto, de qué es un amplificador operacional. Normalmente en el curso de circuitos, pues algunos profesores explican el funcionamiento de este elemento, pero pues quisiera saber si alguno no lo ha visto antes, ¿sí? O todos Pues lo vieron. yo lo he visto, pero no recuerdo exactamente qué hacía, profe. Ok. Los demás, sí, no, más o menos. No lo vieron, sí lo vieron. Ok. No sabe, no responde. Bueno, ok, aquí Carolina dice que sí lo vio. Bueno, es que depende mucho del profesor. Ahí sí, ni modos. Pero más allá de eso, creo que lo importante es cómo saber cómo funciona. Porque este elemento es muy importante en algunas aplicaciones que ameritan el aumentar, perdón, el voltaje de algunas señales que se reciben. Por ejemplo, eh, digamos que yo en este momento, pues bueno, ya terminé el semestre, pero en la EXI yo estoy dando clases de instrumentación industrial y hay una componente muy grande de estos amplificadores, ¿sí? Obviamente, pues implementados de manera mucho más grande, ¿sí? Como más completa, con diferentes funciones. Pero estos elementos básicos es como de lo que parte todo. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones hay sensores en la industria cuyo valor de voltaje se da muy bajito, muy leve. Y es importante tener este tipo de elementos para amplificar, ¿sí? Y que pueda ser leído por un PLD, por algún ente que permita hacer un tipo de control en esos procesos industriales, ¿sí? Entonces, vamos a ver más que todo, bueno, primero cómo pasar de la teoría a la práctica estos elementos y qué vicisitudes hay que considerar para que funcionen correctamente. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte obviamente obedece a eso, ¿sí? Si no lo han visto antes, no se preocupen. El funcionamiento solamente debe respetar dos normas, las cuales les voy a comentar, como para que pues lo tengan claro y cuando vean algunas de las configuraciones que se realizan, no voy a explicarlo completamente, pero pues está básicamente en todo lado, en cualquier libro de circuitos, en la red, en cualquier lado, hay videos sobre eso, de cómo sacar las funciones de transferencia de dichos amplificadores, como para que tengan la noción de, ok, ¿qué es importante considerar antes de tratar de hacer el análisis de un circuito que contiene un amplificador operacional? Bueno, el amplificador operacional responde a dos normas básicas, lo cual, pues las cuales pues pueden en algún momento parecer como muy abstractas y uno no saber, bueno, ¿a qué conduce eso? Pero luego, al hacer los cálculos en los circuitos, ya todo cobra mayor sentido. Entonces, en la teoría, este elemento solamente considera tener tres puertos, ¿sí? Estos puertos son un puerto de entrada no inversora, un puerto de entrada inversora y un puerto de salida. Ahora,
Porque uno es entrada inversora, entrada no inversora. Realmente esto es como está construido por dentro. Pero para efectos prácticos en la teoría no hay diferencia entre una y otra. Ambas son entradas. Ahora, primera regla al manejar estos elementos. Bueno, básicamente hay un cortocircuito virtual entre estos dos puntos, entre estas dos entradas, ¿sí? ¿Y qué me refiero a cortocircuito virtual? Es un término que se refiere a que ambos pines, ambos nodos manejan el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que tenemos un voltaje en uno y tenemos un voltaje en otro, debemos considerar, no sé por qué escribe out, debemos considerar que ambos voltajes son iguales. ¿Por qué? Porque la construcción de este elemento permite que ambos sean iguales. Es por eso que me refiero a un cortocircuito virtual. ¿Por qué? Porque dentro de este elemento realmente ambos comparten diferentes nodos, pero la conexión interna permite que haya un voltaje similar en ambos. Cuando se vaya a analizar, siempre se dice que el voltaje es igual en ambos pines. ¿Listo? Esa sería la primera regla. Ahora, la segunda regla viene a denotar que la impedancia de entrada de ambas entradas, la no inversora y la inversora, es muy, muy grande, ¿sí? Tanto así que básicamente, si es una impedancia de entrada muy grande, la corriente que puede entrar por estos pines es nula, prácticamente nula. Es decir, no le entra corriente a dicho amplificador. Y esto es muy útil porque en algunos de estos amplificadores se utilizan como seguidores, es decir, medidores de algo que tiene una impedancia muy alta, que si se conectara con otra cosa se caería la señal. Luego pues vamos a ver mucho más detallado este concepto de impedancia, pero hasta el momento pues lo importante es saber que hay cosas que no aguantan el que se las mida. Y este elemento permite, esta propiedad permite que se pueda ver, cómo, se pueda darle un poquito de potencia a esta señal. Más o menos como sería la idea. Entonces, segundo concepto, la corriente por las entradas es igual a 0. Con estas dos condiciones, ya podríamos llegar y hacer el análisis de circuitos de algunos de estos elementos, ¿sí? No tendríamos ningún problema. Eso sí, es importante considerar algo. En la teoría, siendo que no entra ningún tipo de corriente, sí puede salir corriente en la salida. Lo cual es algo muy raro, ¿no? Que no entre corriente, pero sí salga. Bueno, eso en la teoría se puede dar. En la práctica, pues es más difícil y debe complementarse con algo. Pero por el momento, este sería el modelo teórico, ¿vale? Ya queda en cuestión de ustedes analizar cómo con estas dos propiedades nosotros podemos analizar los circuitos que tenemos acá y cómo sacar la función de transferencia, es decir, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Obviamente el nombre de cada uno de estos amplificadores anuncia qué va a ser. Por ejemplo, si dice amplificador no inversor es porque amplifica la señal pero no la invierte. Dígase inversión, básicamente el multiplicarla por -1, es decir, pues si tengo una señal así,
pues si la multiplico por -1 es como si la reflejara sobre el eje X, ¿sí? Entonces, este amplificador no tiene esa vicisitud. Ahora, el amplificador inversor, sí. El amplificador inversor, además de amplificar, refleja la señal, ¿sí? Esto es útil para algunas cosas, para otras no tanto, pero en general, pues, al implementarlo, pues, se utilizan menos resistencias, entonces, pues, es mucho más fácil, ¿sí? Y su análisis en general, pues, sí es fácil, es mucho más fácil. Ahora, esto lo dibujé en la anterior. Bueno, la tercera, la tercera configuración que vamos a ver es la del amplificador sumador inversor, que teniendo dos entradas permite ingresar una cierta cantidad de voltaje, o sea, que estos voltajes se sumen entre sí y su salida va a salir invertida, ¿sí? Se suman las señales, pero pues al final sale invertida la señal. Normalmente, ¿cómo se trata la inversión? Bueno, pues se puede implementar algún amplificador que vuelva a invertir la señal y pues no hay ningún lío, ¿sí? Pero entonces, bueno, estos serían las tres configuraciones que vamos a trabajar para este taller. Ahora, fíjense que aquí, adicionalmente a lo que yo ya les había denotado del amplificador, hay dos puertos adicionales. Uno que dice que va a más VCC y otro que dice que va a menos VCC. Bueno, estos puertos son los puertos de alimentación. Para que uno de estos elementos que vienen desde la teoría funcionen en la práctica, se ha tratado de representar o bueno, de realizar esto en la vida real a partir de poner una suplencia de energía, un tipo de alimentación o polarización, ¿sí? Entonces, a este modelo que veíamos ideal se le agrega una componente que sería alimentación positiva y alimentación negativa. Correspondientemente, uno para alimentar cuando las señales tienen su semiciclo positivo y otra cuando las señales tienen su semiciclo negativo. ¿Listo? De todas maneras, pues si no lo conectáramos no funcionaría nada, ¿sí? Porque sin esto pues no hay corriente de salida, por tanto pues no hay funcionamiento, ¿sí? El modo de conectar esto es muy fácil, realmente pues es como la parte que siempre se mata en la cabeza, pero realmente no es complicado, simplemente es poner fuentes al lado y lado. Y con esto pues ya se puede dar el funcionamiento desde la teoría hacia la práctica. Mi idea, bueno, y la idea general es que implementemos estos elementos, que ustedes los diseñen a partir de tener las funciones de transferencia de cada uno de estos circuitos. Obviamente van a quedar en función de las resistencias que lo componen, pero pues la relación entre ellas va a denotar si este amplificador amplifica 2 veces, 3 veces, bueno, cuánto es la cantidad de amplificación que tiene cada uno de estos diodos. Y pues que los llevemos a la vida real, pues nos va a decir, ok, ¿qué pasa si lo implementamos sin alimentación? ¿Qué pasa si solamente tiene una componente de alimentación? ¿Qué pasa si nos excedemos a más allá de cierto valor de frecuencia? ¿Sí? Que también es una condición muy válida. Entonces, es cuestión de analizar ese tipo de cosas para que puedan implementar estos circuitos ya en cualquier ámbito que se necesite, que como les digo son muchos. ¿Mm? Bueno, entonces, a ver, entonces se dan ciertas condiciones para que ustedes analicen, consulten, ¿sí? Se hacen estas preguntas.
Y pues al final se introduce un concepto que se llama el ancho de banda, el cual pues yo ya he explicado anteriormente y como le dije pues si se contaban más compañeros pues daba el trasfondo de eso, sino simplemente pues dejaba el video para que se viera. Ahora, hay una parte de montaje experimental obviamente, ¿sí? Va a haber una parte en que probamos la parte de experimentación con el diodo Zener y otra con el amplificador operacional. Con el diodo Zener se busca recrear el circuito mostrado en la figura 1, que recordemos que es el que nos denotaba la curva inversa, como la rodilla que se crea en el funcionamiento del Zener, ¿sí? Ahora, ¿cómo se debe probar este elemento? Bueno, se debe probar con diferentes valores de voltaje. Estos valores de voltaje, ¿de dónde van a venir si solamente nosotros tenemos una fuente fija de 12 voltios? Bueno, para ello vamos a implementar una serie de, vamos a implementar dos reguladores, uno de 5 voltios y otro de 9 voltios, los cuales pues cuya referencia ya puse en la parte de arriba. ¿Para qué nos van a servir estos reguladores? Simplemente es para cambiar esa señal que no siempre sea de 12 voltios, sino poder pasarla a 5 o a 9. Estos elementos permiten tener una entrada de 12 voltios y tener una salida determinada por pues, el valor que tenga cada uno de estos reguladores. ¿Cómo se deben conectar? Bueno, están obviamente en el datasheet de estos mismos. Entonces pasa lo mismo, uno va a la tienda y dice, ve si regáleme un regulador de 5 voltios o un regulador de 9 voltios. ¿Listo? Bueno. Ahora, para la parte del montaje con los amplificadores operacionales, ahí sí pues deben implementar dichos amplificadores en un montaje, ¿sí? ¿Para qué? Pues simplemente pues para tener la noción cómo se conecta ese bendito amplificador operacional que obviamente van a usar n cantidad de veces como les he dicho, ¿sí? Más allá de eso pues solo probarlos, ver que funcionen y ya. Entonces simplemente es cuestión de eso. ¿Mm? Bueno, y eso sería la guía. Si es larga, no tanto. No es tan larga como la anterior, tal vez un poco más larga que la primera, pero como les digo, estos conceptos son fáciles de agarrar, son fáciles de consultar y de entender, ¿sí? De todas maneras, como les digo, lo más fácil, lo más rápido que pueden hacer es, si antes han realizado las simulaciones, bueno, ya en la sesión de dudas vamos a tener claro eso, o bueno, voy a poder aclararles muy fácilmente pues las dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda, alguna cosa haya quedado pendiente, alguna pregunta. Ujú. Con respecto a los montajes, en este caso, en este laboratorio sí deberíamos tener mucho cuidado con la potencia que manejamos. Como por ejemplo, se mira que el diodo Zener aguanta hasta 1 watt y pues saca los elementos que tenemos. Estos cargadores dan 12 voltios a 2 amperios, entonces supera esa potencia, ¿verdad? No, pues no la supera. Sería 12 por 2 o 12 por 3. Ustedes tienen un cargador de 2 amperios y otro de 3 amperios. Esos les bota muchísimo batiaje. Entonces no habría problema, ¿no? Estos cargadores no es que sobrepasen la potencia que debería tener el Zener, como por ejemplo. O ellos botan pues lo que se consume, o sea,
Eh, sí, o sea, tienen un límite alto y pueden dar lo que se les pida. En general en la guía se incluyen esas advertencias es por por las resistencias. Van a haber unas resistencias que son muy pequeñas y por tanto pues van a tener que soportar corrientes muy altas. Entonces se espera que ustedes pues en vez de de confiar siempre en las resistencias de un cuarto de vatio, que son las que más convencionalmente se venden, pues tengan cuidado en eso y pues decir, ok, necesito unas resistencias de mayor tamaño. Bueno, calcularle el valor de potencia máxima que van a aguantar y pues tener en cuenta eso pues para que no lleguen, conecten y se les tueste ahí una resistencia, ¿vale? Así, una pregunta como curiosa. ¿Cómo sería para medir la potencia que pueden soportar las resistencias? ¿Hay alguna forma de medirla? ¿O Pues eso ya viene directamente de cuando uno la compra? bueno, las resistencias que normalmente se compran son de un cuarto de vatio. Las resistencias de medio vatio son más gorditas, ¿sí? No sé, no creo que aquí en este momento lo tengo. A ver, resistencia. Bueno, las normalitas, las que valen menos de 100 pesos son esas. Medio vatio. Perdón, un cuarto de vatio. Los de medio vatio son más grandes en proporción. Estas normalitas son de un cuarto. Y si vamos a ver. Pues obviamente eso, pues cuando ustedes los compran, estarán eh, delimitados según ese valor. Am, resistencias, va, a ver si hay como una foto. Bueno, por ejemplo, miren, las resistencias de medio vatio son más grandes que las normalitas, van como aumentando en tamaño hasta que finalmente se quedan en lo que se denominan tizas, o bueno, en lo que nosotros coloquialmente denominamos tizas. Esas tizas son resistencias que ya tienen, eh, ahí ya muestran los vatios que pueden aguantar, ¿sí? Y bueno, o sea, es que la capacidad está en la disipación de calor. Si son muy pequeñas, pues no pueden disipar tanto calor, como lo vemos acá. Entonces, un octavo vatio, un cuarto vatio, que como les digo son las normalitas, medio vatio pues ya son más grandes, un vatio pues son más grandes y así van creciendo. ¿Listo? No se preocupen que si las van a comprar, pues ahí ya van a ver la diferencia. ¿Listo? Pero sí, no dice fielmente, o sea, qué bateaje es, porque obviamente pues el código de colores solo incluye el tamaño, el valor de la resistencia y la tolerancia. Más que eso no. Profe, yo acá tengo unas resistencias de 1 megaohmio, creo. ¿Esas funcionan sin problemas o debo buscar otras? Bueno, ¿qué pasa? Las resistencias de un megaohmio normalmente son pequeñas, son de un cuarto de vatio. No es o sea, no es la resistencia, porque, o sea, es que si usted le pone una resistencia de un megaohmio, básicamente casi no le va a pasar corriente. Recordemos que, pues, potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R o corriente al cuadrado por R, ¿no? Entonces, si esta resistencia es muy grande, de por sí la corriente no va a ser muy grande. Entonces, pues va a poder resistir.
mucha potencia. Normalmente el problema es cuando tenemos que implementar resistencias muy pequeñas, digan ustedes menores a 100 ohmios. Esas permiten el paso de corriente alta, de una corriente muy alta, y por tanto, pues ahí se incrementa mucho la potencia, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de tener cuidado con eso, no debe presentar mayor problema, y pues, de todas maneras, siempre es posible hacer arreglos de resistencias de un cuarto de vatio, por ejemplo, si se quieren implementar. O sea, si se distribuye la corriente, el voltaje que aguantan, pues, el voltaje que recae sobre ellas, pues se pueden implementar de manera muy sencilla. O sea, se puede, un arreglo de 4 resistencias de un cuarto de vatio pueden aguantar un vatio. Se distribuye eh, la corriente y el voltaje, pues de manera muy sencilla, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Pues bueno, muchachos. Entonces, Por mi parte no, pero vale. Entonces, como les digo, la siguiente sesión, el 13 de diciembre, va a ser dedicado a dudas. Espero que pues traigan muchas dudas. Sobre todo digan, o sea, la asistencia ha estado muy baja. Tratar de que le digan a sus compañeros si están en grupos, pues, tratar de como, venga, que así está, o bueno, tratemos de implementar los circuitos y luego no totiemos al profesor con correos a lo último, porque pues, básicamente pues posiblemente no les vaya a contestar. Bueno, esta parte del semestre se acaba el 17, pero pues me parece muy inconveniente que tienen que entregarlo el 17, lo voy a dejar hasta el 19 igual. Y pues ya dejaríamos para cuando volvamos taller 4, taller 5 y proyecto, que pues vamos a manejar muy de la mano y espero ya la siguiente clase presentarles el proyecto. ¿Listo? Bueno, de esta clase pues esperaba como tal, como les decía, explicar el concepto de ancho de banda, cómo medirlo en nuestro LT Spice, ¿sí? Y bueno, eh, pues todo este contexto teórico, pues espero lo vean de la clase, como les digo, eh, de hoy a las 11, de la del grupo 3, ¿sí? La cual ya subí el video a YouTube, no he subido como tal el enlace al Classroom, pero pues bueno, ya sabrán que todos mis videos pues yo los cuelgo de YouTube en el mismo canal de siempre. Entonces ahí van a encontrar eso, ese concepto y pues el concepto como tal de que cómo es que las señales sinusoidales pueden pasarse al dominio de la frecuencia, que pues es algo que se ve mucho en circuitos, perdón, en señales y sistemas, y pues espero que se tenga noción de esto, pues como para que vayan adelantando esa parte y que tengan una noción más, eh, como una noción de esto que es tan importante para el estudio de no solamente de electrónica análoga, sino en general de cualquier circuito, ¿vale? Entonces, les pido por favor que se remitan a ese video. Si quieren, bueno, el enlace va a estar en el Classroom, ¿vale? Bueno, más allá de eso, pues
esa sería la sesión de hoy. No sé si haya más dudas. Profe, yo tengo una pequeña duda, pero no es como tal con el curso, o bueno, sí tiene un poco que ver, Ok. pero tengo una duda respecto a la parte de si se va a volver a la presencialidad del otro año. Si usted sabe algo al respecto, para saber si hay que movilizarse a hacer el laboratorio presencial. Bueno, Andrés, mire, cuando a mí me dijeron que tenía que dar la clase virtual, yo de una dije, bueno, está bien. O sea, yo quería darla presencial, eso no les voy a mentir. Es mucho más fácil y creo que se aprende más. Pero pues, si se tuvo que dar virtual, listo, está bien. Pero, o sea, los profesores en general que estamos en la misma condición que yo, dando las clases virtuales, dijimos, si se tiene que dar virtual, que se termine virtual. No voy a contemplar de ninguna manera que se les cambie las condiciones a los estudiantes de mis clases, ¿sí? Si ya se dijo que se iba a dar este curso así, termina así, ¿vale? De ninguna manera les voy a pedir que cambien todo para venir, pagar un arriendo por 2 meses y tener que hacer como, o sea, ese tipo de cosas, por lo menos en este semestre. Si ustedes ya escribieron sabiendo que este curso era virtual, no va a cambiar, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Y Listo. de todos modos, la universidad no ha dicho nada de presencialidad, no les ha dicho a los docentes. Están algunos representantes estudiantiles o algunas directivas tratando de que el próximo, o sea, cuando se reinicie el semestre sea presencial, pero eso no va, o sea, créame que como profesor, si eso cambia, voy a poner el grito en el cielo y voy a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le van a cambiar las condiciones a mis estudiantes? ¿Sí? Entonces, por el momento no. Ya para el próximo semestre sí ya ténganlo en cuenta que ahí sí ya se va a reducir mucho la oferta de cursos virtuales y se va a ampliar mucho más la de cursos presenciales. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? O, sí, como para que se tranquilice con eso. Yo creo que así vamos, dejamos claro eso. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, espero que tengan una buena tarde, una buena semana, cualquier duda, ya saben, los canales habituales y pues bueno, nos vemos en 8 días. Profe, ¿Mm? disculpe, yo tengo más que es una dificultad aquí con los elementos de electrónica. Tengo una duda, ¿es normal que el osciloscopio se descargue tan rápido? ¿O pues tiene algún defecto el que me diera? ¿Se le descarga muy rápido? Sí, o sea, no termino ni de armar el primer circuito y ya la batería está en rojo. Y pues lo tengo que poner a cargar y lo cargo unos 20 minutos y otra vez ya está el máximo. Pero pues no dura nada. O bueno, eso es lo que me pasó durante la primera práctica. Bueno, trate de cargarlo más que eso normal. Creo que el proceso de carga está entre una hora y media, independientemente que marque el máximo. Pero pues si se le descarga muy rápido ya es cosa de la batería, de pronto salió defectuosa. Y pues bueno, si se dice de eso y se puede denunciar en el laboratorio, eso se puede cambiar, no hay ningún problema. Eh, de todas maneras, ese osciloscopio funciona conectado, ¿no? Pues también, pero se me dificulta un poquito conectarlo a un tomacorrientes hasta mi mesa de trabajo. Sí, claro, lo entiendo. Pero bueno, ya sería verificar de pronto, bueno, anunciar de la situación y pues ahí nos darán alguna solución que pensaría yo que pues es el cambio del equipo. Listo, Vale, gracias. listo. Eso sí, es difícil porque creo que la gente del laboratorio ya
esta semana ya sale la vacación. Esta o la otra semana. Bueno, yo consideraría que es la próxima semana porque pues las clases presenciales pues se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, me comenta por un correíto para consultar eso. Si sigue eso después de cargarlo harto tiempo, ¿vale? Sí, señor, vale. Listo. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, pues bueno, que tengan muy buena tarde y muy buena semana. Gracias, profe. Bueno, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.